Muy buenas noches, muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos a la charla sobre ensayos clínicos abiertos. En esta oportunidad, dado que ensayos clínicos abiertos es muy conciso, vamos a ver cómo se realizan estos ensayos clínicos de tipo abierto, en qué situaciones, pero dando un background sobre todo lo que son los ensayos clínicos en sí. Entonces, vamos viendo qué es un ensayo clínico, ¿no? Un ensayo clínico se define en sí por ser una investigación de tipo prospectiva, porque recordemos que es algo que nosotros diseñamos para que se lleve a cabo en un futuro, donde vamos a utilizar sujetos humanos para poder descubrir, verificar o comparar nuestros resultados, ya sean de una, dos o más medidas, los outcomes que querramos, que pueden ser o no sobre fármacos o sobre terapéutica. Ya vamos a ver, hay diferentes tipos de ensayos clínicos, algunos terapéuticos, otros diagnósticos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud asigna al ensayo clínico como un ensayo prospectivo donde hay una participación humana o más intervenciones relacionadas con la salud, ya sea para evaluar los efectos que tiene cualquier tipo de intervención sobre la salud. Entonces es un enfoque un poco más amplio, el cual normalmente lo vamos a utilizar para diferentes tipos de ensayos clínicos que a lo largo de la charla ya van a ver que son muchos y pues solamente es un resumen de todos los que hay. Es importante establecer una serie de definiciones previas porque cuando nosotros hablamos de ensayo clínico hay términos que aparecen que tenemos que tener muy claros. El primer término es con relación a la aleatorización o también llamada randomización, um, que es un método que nosotros utilizamos para cumplir con estamentos éticos de equidad, pero además para evitar sesgos en nuestro estudio, donde cada sujeto que va a participar dentro del estudio va a ser seleccionado al grupo control o al grupo de estudio de forma aleatoria. Es decir, que no existe por parte del investigador o por el equipo investigador una selección previa bajo ningún supuesto. ¿Ya? Esto se cumple a veces y no se cumple. ¿Cuándo se cumple y cuándo no se cumple? Se cumple cada vez que se pueda, que se demuestre que se pueda realizar y cuando no se puede realizar. No podemos hacer un proceso de aleatorización, por ejemplo, cuando el sujeto es necesario que realice el estudio. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad grave, poco conocida, por lo tanto tengo muy pocos sujetos de estudio. Y si dentro de mis sujetos de estudio tengo algunos que se encuentran peor que otros, en los cuales por algún marcador determinado yo sospecho que el estudio va a funcionar mejor en ellos, o necesitan o requieren de este tratamiento, este estudio, este diagnóstico, entonces yo voy a tener que seleccionarlos no aleatoriamente, ¿ya? Pero esto no es, es una cuestión casi de fuerza mayor. No es que yo lo pueda hacer por conveniencia, pero más que por conveniencia del investigador, es por conveniencia del participante. Otro ejemplo sería cuando estoy estudiando, por ejemplo, los stents y quiero ver si mi paciente con stents o sin stents tiene una mejor respuesta. Entonces, ¿a quién le pongo el stent? ¿A un paciente que esté en una fase inicial o un paciente que ya haya tenido, por ejemplo, un problema de ruptura previa de algún vaso? Entonces, ahí obviamente voy a seleccionar al paciente que más lo necesite, pero no voy a perder la oportunidad de hacer un ensayo clínico, aunque previamente yo sé que no es aleatorio y que tal vez no vayan a tener un impacto tan fuerte, pero es que es muy difícil encontrar este tipo de pacientes, ¿ok?
Bueno, así como la aleatorización a veces se puede y a veces no se puede, también tenemos el tema del placebo, ¿ya? ¿Qué es el placebo? Se supone que en todo estudio clínico yo tengo que tener un grupo control y ese grupo control no tiene que saber qué es el grupo control. Por lo tanto, yo tengo que realizar eh, las mismas técnicas, pero sin, si fuera un estudio farmacológico, sin el fármaco en sí, ¿ok? Entonces, ustedes ya han debido escuchar de la pastilla de azúcar o la pastilla de almidón, que es una píldora que farmacológicamente no tiene ningún efecto sobre el paciente, más que el hecho de que el paciente va a tomar, al tomar la píldora, que es del mismo color, de la misma forma, o la sustancia, el jarabe de la misma forma, del mismo color, inclusive hasta el mismo sabor, va a no saber a qué grupo pertenece, ¿ya? Y si hubiera algún efecto que llamamos el efecto placebo, que quiere decir que yo por el hecho de consumir algo puedo psicológicamente estar induciendo a que tenga un efecto biológico, psicobiológico en mí, entonces también para evitar ese tema. Ahora, el placebo se hace siempre que se puede. Ya hay situaciones en que no se puede utilizar un placebo. Por ejemplo, si yo tengo que administrar un dispositivo, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, yo no puedo ponerle un placebo a mi paciente que no va a estar, que va a estar en el grupo control. Es decir, yo no le puedo hacer una intervención que puede generarle un cierto daño o una molestia porque estaría incumpliendo con un principio ético de no maleficencia. Otro ejemplo también es cuando yo voy a hacer intervenciones, por ejemplo, de tipo quirúrgicas. Si yo voy a comparar la eficacia de una laparoscópica versus una laparotomía, yo no le puedo hacer la intervención quirúrgica a mi paciente, o sea, mi paciente se va a dar cuenta de cuál de los grupos ha pertenecido, ¿no? Entonces aquí tampoco podemos aplicar el placebo. Y en esta situación y en otras situaciones similares donde el paciente, nuestros sujetos intervenidos, saben exactamente si forman parte del grupo control o no, es todos aquellos estudios que nosotros vamos a llamar abiertos, ¿ya? Sin embargo, cuando son este tipo de estudios en que yo no puedo enmascarar quién es el que está participando del grupo control y del grupo de estudio, tal vez no pueden enmascararlo a ese nivel, pero sí pueden enmascararlo más adelante. Es decir, tal vez el médico que va a atender al paciente y que va a evaluar puede no saber a qué grupo pertenece. Entonces, de esa manera también se hace lo que se llama el enmascaramiento o el cegamiento, ¿no? O tal vez una persona, un médico es el que toma las muestras y otro es solamente el que lee los laboratorios y no sabe a qué paciente pertenece específicamente. Entonces ahí también se puede realizar el enmascaramiento. Otras situaciones en las que no se puede realizar el placebo sería, por ejemplo, cuando yo le voy a hacer una terapia ocupacional a mi paciente o también otra situación muy especial donde no se puede utilizar el placebo es en pacientes que sí o sí requieren un medicamento, ¿ya? Cuando no puedo utilizar un placebo, es decir, yo no puedo dejarle a mi paciente sin tratamiento. Si mi paciente es un VIH positivo, él necesita su antirretroviral. Entonces, no uso placebo, pero sí tengo que tener mi grupo control. ¿Con qué hago el grupo control? Pues el grupo control lo hago con el gold estándar, es decir, el mejor método que se conozca hasta el momento para ese tratamiento. Entonces, yo comparo mi medicamento versus el gold estándar para ver cuál es mejor, ¿ya? Aunque vamos a ver al final de la charla que también hay ahí una pequeña excepción de un tipo de estudio clínico específico cuando no se cumple esta regla. Bueno, entonces hemos hablado un poquito de lo que es el cegamiento, lo que es el ciego, lo que es el blind, que llaman en inglés. Entonces, habíamos dicho que los estudios simples ciegos son donde aquellos estudios, aquellos pacientes, no saben a qué
grupo están perteneciendo, si es al grupo de control o al grupo de tratamiento, ¿ya? Inclusive cuando no podemos utilizar placebo y tenemos que utilizar el gold estándar, ahí también podemos hacer cegamiento o cegamiento simple. Simple es cuando los pacientes no saben a qué grupo pertenecen, por lo tanto no se elimina el efecto placebo. Y el doble ciego sería cuando ni el paciente ni los investigadores saben a qué grupo pertenece, ¿no? Entonces, ahí al investigador se le dice que este ha tomado el medicamento A y este otro grupo el medicamento B, pero él no sabe si el A es el que tiene el medicamento o el B, ¿ok? Entonces, esos son doble ciego, tiene muchísima más fuerza a nivel de evidencia científica. Y también hay triple ciego y cuatriple ciego, ¿no? Entonces, el triple ciego es cuando ni los investigadores ni el farmacéutico sabe, y el cuatriple ciego sería que ni siquiera la farmacéutica sepa, es decir, la farmacéutica entregó toda la documentación a otro instituto que es muy independiente y que no van a ser parte de absolutamente nada de los resultados. Y él después de 1 año, 2 años, le entregan los resultados y recién se abren los sobres para saber qué grupo era el que tenía o no la intervención. Cuando no se puede hacer este simple ciego por los motivos que hemos mencionado anteriormente, se llama simple ciego cuando hago el cegamiento a los investigadores. Y de esa manera también puede haber doble ciego o triple ciego. Pero siempre que nosotros no tengamos cegamiento, y esto es importante, cuando no existe cegamiento, es decir, cuando yo sé quiénes son los que se han intervenido, ellos saben quiénes son los que se han intervenido, y la farmacéutica también, o los investigadores principales saben quiénes son los que han sido intervenidos, se llaman abiertos o también llamados open label, ¿ya? Y los vamos a encontrar así. Entonces, en este tipo de estudio, todo el mundo sabe quién es parte y quién no del grupo control, ¿ok? Se pueden dar por situaciones, como hemos dicho, especiales de fuerza mayor o por decisión misma de los investigadores. Si fuera un caso de fuerza mayor, entonces, pues como que hay más justificativo porque entendemos que no hay otra manera de hacer el estudio que de esta manera. Por más de que la evidencia científica no sea tan fuerte como un cegamiento, como un doble ciego, simple ciego o triple ciego, es la única evidencia a la que podemos acceder. Por lo tanto, la aceptamos, la recogemos, porque es la mejor evidencia que hasta el momento se puede conseguir. Pero si fuera por decisión misma de los investigadores, esta decisión tiene que estar bien fundamentada, porque de lo contrario empieza a perder credibilidad. ¿Ok? Aquí pueden incluir muchos temas éticos y legales. Por lo tanto, si uno va a hacerlo de esa manera, si uno va a hacer un open label, tiene que justificar ética y legalmente por qué lo está haciendo y de qué manera va a evitar el conflicto de intereses en su trabajo de investigación. Si el caso fuera por fuerza mayor, entonces también hay que justificarlo debidamente para que luego nuestro trabajo no tenga ningún problema. Un ejemplo actual es, por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿no? En el tema de la vacuna, actualmente los que quieren se vacunan y los que no quieren no se vacunan. Entonces, cada quien sabe a qué grupo pertenece. Entonces, ahí como que no hay ningún cegamiento, es un abierto, pero por la cantidad de gente que se está vacunando y la cantidad de gente que no está vacunada, pues la evidencia es abrumadora, pero es por la cantidad más que por el tema del cegamiento, ¿no? Y cuando son grupos muy pequeños, pacientes con enfermedades raras, pues no hay otra opción porque es la única que podemos acceder. Por ahí, nuestros pacientes que hemos conseguido unos 5 o 10 acondroplásicos, por ejemplo, que tengan además síndrome de Down, que es muy complejo, muy difícil de encontrar, son los únicos que tenemos y ellos decidieron hacerlo abierto porque si no, no aceptan participar del estudio, pues entonces se hace abierto porque es la única forma en la cual se va a hacer. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado en cómo uno va a seleccionar. Ahora, les había hablado de que hay diferentes tipos de ensayos clínicos y en algunos de ellos es obligatorio hacerlo open label y en otros no. Tenemos, por ejemplo, los ensayos de tratamiento. Estos son los que más se realizan, ¿no? En especial el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas están interesadas en vender su producto.
y como están interesadas en vender su producto, ellos tienen dinero y saben que con este proceso también van a recibir dinero a cambio, ¿no? Aquí es casi obligatorio el hacerlo, o sea, cerrado, ¿ok? Cuando hacemos unas intervenciones quirúrgicas, pues aquí no podemos hacer que sea cerrado, porque obviamente se da cuenta el paciente. Si es fisioterapéutico también, ¿no? Si es dietético, si es psicológico, aquí no hay otra forma de que el paciente sí se va a enterar de que tiene que está en este grupo. Ahora, cuando nosotros hacemos ensayos de prevención, por ejemplo, una profilaxis medicamentosa, ahí tal vez podríamos enmascarar utilizando un placebo, pero cuando es no medicamentosa, pues es un poco más difícil. En los ensayos diagnósticos, bueno, imagenológicos, laboratorios exploratorios, en casi todos se hace, que no es necesario, siempre y cuando no afecte a la salud. O sea, utilizamos aquí el principio ético de no maleficencia. Si esto no va a hacer ningún daño a nuestro paciente, pues se hace, ¿ok? No hay ningún problema. Pero si voy a causar algún tipo de daño, de estrés, hay un riesgo que va a correr mi paciente, pues no se hace. Los ensayos de cribado, bueno, aquí depende mucho. Normalmente no se hacen los ensayos de cribado porque tienen un costo y el costo-beneficio no se ve tan claro, ¿ya? Debería ser, todos sabemos que con un buen cribado podríamos hacer más profilaxis, pero eso incluye dinero y no siempre uno, como las farmacéuticas, como que termina el ensayo clínico y ya vemos el dinero ahí, ¿no? Ingresando. En cambio aquí, con los ensayos de cribado, nosotros invertimos dinero y lo que va a beneficiar es que no va a haber tanta salida de dinero. Entonces, como eso no se evidencia tan fácil, pues normalmente no se hace. Y bueno, los ensayos de calidad de vida depende mucho de la patología, depende mucho si yo voy a hacer un ensayo de calidad de vida del individuo, por ejemplo, un individuo con diálisis, si yo quiero ver el bienestar familiar y el bienestar individual, el bienestar familiar o el bienestar colectivo, pues ahí también yo tengo que ver mucho. Normalmente no voy a poder hacer un segamiento porque no sé, dependiendo del tipo de tratamiento que voy a hacer, va a ser un poco más difícil y complejo. Entonces aquí también, como que en este tipo de estudios se permite hacer un open label sin perder la calidad porque no hay otra manera de hacerlo, ¿ok? Ahora, algo que es importante recalcar es que a lo largo de los años hemos ido perfeccionando mucho nuestros ensayos. El que más recorrido ha tenido es nuevamente, como les digo, el farmacéutico. ¿Por qué? Porque hay una enorme inversión de las farmacias. Inicialmente era para cubrir enfermedades, hoy en día puede ser para prevenirlas, o sea, siempre la farmacéutica va a estar adelante porque a ellas les interesa obtener dinero de una u otra manera. Si su medicamento se hace ineficaz, pues ellos necesitan conseguir otro medicamento e invertir. Aunque ahora actualmente se invierte mucho menos en descubrimiento de nuevas drogas, pero sí se invierte mucho más en otro tipo de investigación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pues es más fácil mezclar lo que ya existe, hacer mezclas, eso estamos viendo mucho actualmente, mezclar medicamentos que puedan tener una sinergia y pues venderlos porque yo no tengo que hacer toda la fase clínica que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. Entonces, más o menos por la década de los 50, todavía estábamos en pañales con la parte de química, veíamos mucho de los compuestos que primero eran naturales, que venían de las plantas, de los animales, de los mares, etcétera. Lo han visto ustedes seguramente en sus clases de farmacia. Pero actualmente hay mucha tendencia a los químicos fabricados sintéticos, ¿ok? Por más de que yo tenga la molécula extraída natural, siempre va a ser más barato trabajar con un sintético o modificarle algún radical para perfeccionar la droga. Entonces, por eso ha habido un avance muy grande de la parte de la bioquímica.
Y bueno, en países donde se pueden permitir mucho más el estudio de fármacos naturales que tienen menores efectos adversos, que no tienen tanto problemas con la resistencia, por ejemplo, entonces ahí sí se trabaja mucho más en eso y se invierte un poquito más, ¿no? Entonces, hemos avanzado tanto que en las fases iniciales no solamente trabajamos con la bioquímica, sino como lo podemos ver acá a partir de la década de los 80, podemos hacer modelos computacionales, podemos trabajar con modelos virtuales y bueno, ya la tendencia para aquellas personas que tengan un poquito más de accesibilidad, países con un mayor estatus o personas que tengan un mejor seguro, pueden trabajar mucho con la parte genómica, se analiza el genoma del paciente y se diseña un medicamento específico de propiedades farmacocinéticas que van a actuar en este paciente, llegando a lo que sería la medicina personalizada, ¿no? Si bien las farmacéuticas quieren utilizar un medicamento con una dosis estándar, vamos a entender que no todos respondemos a la dosis estándar, ¿no? Por lo tanto, la medicina personalizada es como tener tu propio fármaco o farmacéutico ahí elaborando el medicamento que tú necesitas en la cantidad que tú necesitas, porque no todos tenemos los mismos niveles ni la misma composición biológica. Algunos somos más sensibles del hígado, otros tenemos más problemas renales o predisposición genética a esto. Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Y por eso también los ensayos clínicos vamos a ir dando cuenta que se van complejizando. ¿Cuánto tarda en hacer un ensayo clínico o desarrollar un nuevo medicamento? Y esto aquí vamos a entender por qué actualmente las farmacéuticas no quieren desarrollar nuevos medicamentos, salvo que sea algo que les va a beneficiar enormemente, como el tema de la vacuna actualmente, ¿no? Y es porque solamente la fase preclínica, fíjense, tardamos casi 6 años y medio y de 10.000 compuestos que nosotros analizamos, solamente van a pasar 250. Entonces, imagínense la cantidad de inversión que aquí se pierde justamente por este motivo. Entonces, normalmente no sé, las farmacéuticas tratan de evitar esto y trabajan ya sobre compuestos que hayan pasado esta fase preclínica. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, luego ya los ensayos clínicos pueden llegar a tardar unos 7 años. Ya saben que hay algunos que se han reducido tremendamente. Vamos a verlo al final. ¿Por qué? Y bueno, en la primera fase vamos a trabajar con una cierta cantidad pequeña de pacientes sanos y luego vamos a empezar a trabajar con pacientes que tengan ya la patología y ver la eficiencia, ¿no? Cosa que una vez que terminamos la fase 3 puede ser comercializado previa revisión de las agencias, de la FDA o de la OMS o de todas las instituciones que sean necesarias. Y de ahí pues ya recién pasamos a la fase 4, que es donde yo voy a trabajar en multicentro y voy a hacer una revisión constante de todo lo que puede pasar. Siempre tiene que haber como que una retroalimentación para mejorar el medicamento. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se basa estos ensayos preclínicos? En los ensayos preclínicos yo tengo que ver estas pruebas en animales, ver todo el perfil farmacológico del medicamento. Voy a tratar de ver si es tóxico, si hay una toxicidad por dosis muy grandes o toxicidad por dosis pequeñas, pero por un tiempo largo. Voy a ver los efectos sobre la tasa de reproducción, sobre ver si hay teratogenicidad. Vamos a ver cómo funciona el fármaco en desarrollo postnatal y todo esto se hace en modelos animales o se hace también en células cultivadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que ver es cuán seguro es el medicamento para el consumo humano. Y bueno, después ya en los ensayos preclínicos se hacen las pruebas de clivado, se hacen las pruebas en órganos aislados, es decir, yo puedo trabajar con órganos de pacientes donantes y puedo exponerlos a los compuestos o puedo trabajar con los órganos de los mismos animales.
cosa que verificar cuál es el efecto que tiene sobre diferentes órganos diana, ver si hay nuevos órganos diana los cuales se pueden ver efectos a posterior. Y bueno, aquí hay ciertos patrones que hay que seguir de principios para sanidad animal, ¿ya? No es cualquier animal que se utiliza. Hay ciertas razas específicamente y genéticamente modificadas en las cuales nosotros podemos trabajar. Hay ciertos principios éticos que se tienen que tomar. Hay un punto de no retorno. Si el animal está sufriendo mucho, tengo que tener personal especializado que esté trabajando sobre el bienestar animal, aparte de los veterinarios, aparte de la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, como que es muy complejo y muy costoso hacer esta parte de los ensayos clínicos. Ahora, ¿por qué es tan importante toda esta parte de ensayos preclínicos y por qué lo vemos acá? Porque antiguamente no teníamos tantas normas sobre la liberación de fármacos. Cuando esto ocurrió más o menos por los años 50, 80, un boom farmacéutico, entonces no teníamos todavía todas las herramientas que actualmente conocemos o los principios éticos que conocemos. Por lo tanto, se liberaban fármacos y había muchas empresas farmacéuticas que sesgaban los datos para poder liberar sus fármacos y así empezar a obtener un rédito, ¿no? Un ejemplo es este del tripanolol, que es un fármaco que va a reducir las concentraciones de colesterol en plasma, que ha tenido muy buenos efectos reduciendo las concentraciones de colesterol, tanto en animales como en humanos, pero los exámenes toxicológicos en ratas y perros que mostraban que ellos formaban cataratas han sido escondidos y fue pues personas que estaban trabajando ahí que dieron la alerta a la FDA y pues FDA retiró el medicamento, pero ya había causado cataratas en niños y en adultos que tomaban este medicamento, ¿no? Otro de los ejemplos que es clásico, que lo investigamos en farmacología, es la talidomida, ¿ya? Este fármaco de procedencia alemana fue utilizado como calmante de las náuseas durante el embarazo, específicamente durante los primeros meses del embarazo, en el primer trimestre. Y ya ustedes saben que por embriología el primer trimestre es muy delicado para los pacientes y no teníamos ahora la ecografía bueno, en ese entonces no había la ecografía que hay ahora, ¿no? El control ecográfico. Con eso, generaciones enteras han sido expuestas a la talidomida y ha provocado nacimientos de malformaciones en los niños. Estos niños tenían tanto el acortamiento de los miembros superiores o de las extremidades superiores, tanto hasta que puedan tener carencia absoluta de la misma, ¿no? Entonces, ante eso, como que los ensayos clínicos y preclínicos han tenido mayor relevancia y actualmente se tienen muchos protocolos muy establecidos para poder realizar estos ensayos. Y bueno, aquí como un pequeño repaso de ética, vamos a recordar que los ensayos clínicos han tenido mucha importancia y relevancia a través de eventos históricos muy importantes, como el juicio de Nuremberg, que recordemos, si no lo han visto, vean la película, sobre los nazis específicamente y los experimentos en campos de concentración. Y luego tenemos en el 1962 el Código de Helsinki, que se realizó en la ciudad de Helsinki, también recordando este evento histórico de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1971 ya tenemos también otras obligaciones que se deben cumplir aquí más que todo en esta y en la comisión del informe de Belmont es donde se crea la Organización Mundial de la Salud justamente para tratar de englobar toda la investigación y los principios que se hacen alrededor del mundo, ¿no? En Bolivia tenemos un comité de ética por parte del Ministerio
de Salud, que es dependiente del Colegio de Médicos. Y bueno, ¿qué principios básicos éticos no deberíamos irrumpir cuando nosotros hacemos ensayos clínicos? El principio de autonomía. ¿Qué nos dice esto específicamente cuando hacemos nosotros ensayos clínicos? Quiere decir que el paciente es autónomo de poder decidir si va a participar, si no va a participar o de retirarse en cualquier momento del estudio sin tener ninguna sanción. Es decir, yo estoy en medio del estudio y decidí embarazarme, así que lo dejo. O yo estoy en medio del estudio y siento que el medicamento no me sienta bien, entonces lo abandono. Ese es el principio de autonomía. Cada quien es autónomo por decidir por sí mismo, ¿ok? El segundo principio es el principio de beneficencia. ¿Qué nos dice el principio? Que no le podemos hacer daño a nuestro paciente, que aquí hay un equilibrio entre daño y beneficios. Siempre tenemos que tratar siempre va a haber un daño, pero siempre el beneficio tiene que ser mayor y el beneficio individual está por encima del beneficio colectivo, ¿ok? El tercer principio es el principio de no maleficencia, que nos dice que no debemos hacer un daño innecesario a nuestro paciente, es decir, si nosotros podríamos utilizar una técnica menos invasiva, un medicamento menos agresivo, una dosis menos agresiva, pues deberíamos hacerlo. El principio de justicia nos habla de esta imparcialidad, es decir, ¿por qué es importante hacer la randomización? Justamente por este principio de justicia, ¿no? Quiere decir que todos tienen derecho a participar de forma igualitaria en el grupo control o en el grupo de intervención. ¿Okay? Entonces, y deben ser tratados igualitariamente, no debe haber distinción. Si yo le doy a mi grupo control verduras todos los sábados, lo mismo tengo que hacer con el otro grupo. O sea, no debería yo tener ninguna preferencia de ningún tipo. Luego el derecho al mantenimiento de la intimidad, y esto está relacionado con los datos clínicos y el secreto médico, que si bien en un ensayo clínico se tienen los sujetos, pues se le pone el número de identificación para evitar de que los datos personales del paciente pues vayan siendo distribuidos por todo lado. ¿Por qué? Porque recordemos que para que haya un ensayo clínico tienen que existir ciertas aprobaciones, existen ciertos lugares donde tienen que aprobarse, no se hace tan fácilmente. De hecho, todos los ensayos clínicos tienen que estar subidos a una página de internet y de acuerdo a la etapa tienen que ir actualizando sus resultados. Ya aquí también hay un tema ético un poco complicado porque muchas empresas dicen yo no voy a revelar mis ensayos clínicos porque por ahí esta otra farmacéutica también agarra y me copia los datos, entonces hay un gris muy grande aquí, ¿ya? Con respecto a los asuntos legales, algo que es importante, que tiene que ser tanto en el open label como en los cegamientos, tiene que existir un consentimiento informado, que sea de forma voluntaria, donde se le debe explicar al paciente en el lenguaje, en la forma en que él lo entienda, cómo se va a realizar, por qué se va a realizar, cuáles son los beneficios, cuáles son las maleficencias, los posibles efectos adversos que va a tener para que él pueda decidir por sí mismo si va a participar o no va a participar, ¿no? Estos ensayos clínicos también tienen que tener hay manuales de buenas prácticas de laboratorio, de práctica clínica, de fabricación, de documentación, regulatorias, etcétera. Todo eso, como les dije, está bastante bien documentado y normalmente las instituciones que están dedicadas a hacer ensayos clínicos, como las farmacéuticas, lo saben bien. Y también hay muchas instituciones como la OMS, la FDA, que tienen sus propias normas. La normalización para Bolivia está con el INORCA y nuestros laboratorios de referencia en INLASA y en Santa Cruz el CENETRO, ¿no? También tiene que haber una junta de revisión institucional que tiene que tener un miembro que sea imparcial. Todos los pacientes tienen que cubrirse con un seguro médico dependiendo de la intensidad de la intervención y de los posibles efectos adversos. Va a ser un seguro médico más o menos incluyente y pues hay que tener mucho cuidado con el tema de confidencialidad, ¿no?
Ahora, aquí para hacer una revisión vamos a utilizar el ejemplo de las vacunas. Este es un diseño general de un problema en salud que necesita ser atendido. Entonces, recordemos que todo fármaco, todo ensayo clínico tiene que devenir de un problema, de solucionar un problema. Si yo no tengo una droga para un medicamento, si yo tengo ya una droga pero que tiene efectos adversos que puedo evitar o que es demasiado cara y yo quiero reducir los costos, etcétera, entonces yo tengo que tener un problema, ¿no? Y ese problema tiene que estar caracterizado en términos de la epidemiología, de la población específica. Yo tengo que evaluar cuántas son las personas que pueden resultar beneficiadas, el impacto de la enfermedad y la evaluación económica, ¿no? Porque si yo voy a invertir dinero, pues tiene que ser para mejorar. Y luego vamos a ver la viabilidad técnica, hemos visto todo el ensayo preclínico del medicamento, que de los 10,000 posibles medicamentos solamente pasan 250, pues todo eso se ve en la viabilidad técnica. Y entramos a la evaluación preclínica, donde pasamos por todo el laboratorio, vemos los modelos en animales, vemos su seguridad toxicológica y ya estamos listos después de pasar por una autorización de los organismos reguladores a la evaluación clínica. En la evaluación clínica, la primera fase va a tratar de ver los efectos de la farmacocinética y farmacodinámica que ya hemos visto en animales, cómo estos van a comportarse en sujetos sanos. ¿Ya? La primera fase siempre se hace sobre sujetos voluntarios sanos, adultos de edad media, y vamos a ver cuánta tolerancia tienen y qué efectos adversos tienen. ¿Ok? Ahora, aquí también hay que ver bien este aspecto, porque si es un paciente sano y yo le voy a dar un hipoglucemiante, entonces obvio que le puedo producir una enfermedad, ¿no? Entonces también aquí tenemos que tener ciertos criterios que nos van a revisar nuestras autoridades regulatorias. En la fase 2 lo que vamos a ver es la seguridad y inmunogenicidad ya en voluntarios, pero ya estos enfermos, pero tiene que ser no enfermos terminales, no, sino enfermos, pero que todavía estén, a menos de que mi medicamento esté específicamente para un tipo o una fase específica de una enfermedad. Vamos a evaluar la eficacia y ver la dosis óptima, y en la fase 3 pues ya vemos específicamente el balance riesgo-beneficio, los estudios, número de participantes, efectos adversos, porque ya trabajamos con grupos multicéntricos, más de 10,000 personas, voluntarias, de diferentes grupos étnicos, etcétera, ¿no? Diferentes edades, diferentes condiciones. Aquí podemos poner ya para ver riesgos, por ejemplo, de categoría para embarazadas, para pacientes adultos, para pacientes con otras comorbilidades. Una vez que se autoriza su uso, se ve el coste-beneficio, el precio, y pues se empieza a realizar el proceso ya de evaluación continua, ¿no? Aquí también le puse prácticamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, los estudios post-autorización son controlados, aleatorizados, de preferencia, pero no es obligatorio. Pueden o no ser open label, la mayoría de ellos son open label. ¿Okay? Porque aquí ya no hay cómo controlar, porque son estudios muy, muy, muy grandes donde la evidencia se da y la fortaleza del estudio se da más que todo por la cantidad de pacientes que están dentro de ellos. Ahora, saliéndonos un poquito de esto, me dirán, pero si es un open label y tiene un bajo peso de evidencia, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Y se han hecho modelos de ensayos clínicos que tratan de mejorar esto, ¿no? Entonces, por más de que sea open label, si yo tengo una distribución aleatoria, ya es un plus para mi investigación. Ahora puedo hacer una lineal o paralela, donde tengo mi grupo control y mi grupo de tratamiento al mismo tiempo, haciéndoles el seguimiento y luego ver el resultado al mismo tiempo los dos. O puedo hacer pruebas de crossing over, que es el de entrecruzamiento. Ya puede haber entrecruzamiento simple, doble entrecruzamiento. ¿Y en qué se basan estos trabajos de entrecruzamiento? Yo hago la distribución aleatoria. Aquí está mi grupo de control, que sabe que es el grupo de control, mi grupo de interés, que sabe que es el grupo de interés.
Yo voy y los intervengo durante un mes. Luego de ese mes tomo los resultados. Hay un periodo de lavado, que es como un periodo de desintoxicación, donde yo no les doy a ninguno de los dos absolutamente nada. Y después de ese periodo de lavado, a mi grupo de control le doy la intervención de interés y a mi grupo de interés le doy la intervención de control. Aquí elimino completamente el efecto placebo. Aquí no hay cómo, porque los dos han sido sometidos a ambos compuestos, ¿ok? Y después sigo el resultado. Ahora hay una excepción a esto, que es un periodo de lavado previo. Es decir, los dos empiezan como grupo de control, ¿ok? Los dos empiezan con un grupo de control y esto es para homogenizar la muestra. Es decir, yo puedo establecerles una dieta previa, hasta que todos estén los más uniformes posibles en sus valores séricos normales para que no exista ningún proceso de intervención previo. Y después de que los dos han sido tratados como grupo de control durante un mes o el tiempo que sea necesario, recién aplico la intervención a uno y al otro el grupo control. ¿Ya? Eso también se puede hacer. Tiene también un mayor valor cuando se hace de esa manera. Ahora, normalmente les había dicho que las farmacéuticas trabajan con múltiples medicamentos, ¿ya? O con múltiples dosis o combinaciones. Entonces, se hace también un estudio múltiplex, si podríamos llamarlo así, donde yo tengo 4 grupos. A los 4 grupos hago una medición antes y le aplico entrecruzado, ¿no? Medicamento A más la dosis X, medicamento A más la dosis Y, medicamento B, dosis X, medicamento B, dosis Y, ¿no? Y luego hago la medición al terminar. Esto puede ser así, puedo mezclar con el entrecruzamiento. Así que se hacen modelos cada vez más complejos, matemáticamente también es más complejo. Y bueno, normalmente cuando se hacen muchas intervenciones a diferentes dosis y todo eso es un poquito más difícil hacer la interpretación matemática, pero tal vez puede tener más valor al establecer dosis más precisas, ¿no? Y bueno, tenemos estos que sería como un modelo secuencial, donde a mis pacientes, esto es cuando yo no tengo un grupo de control, sí o sí, todos mis pacientes tienen que pertenecer al grupo. Le hago la intervención 1, la mido, hago el lavado, intervención 2, lavado, intervención 3, lavado, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo hacer, por ejemplo, cuando quiero hacer aumento de dosis, ¿no? Entonces, una dosis mínima y voy aumentando la dosis y voy midiendo en el mismo sujeto. Y mi grupo de control sería la medición anterior o la primera medición. Entonces, estas son, digamos, las maneras en las que dentro de un open label yo puedo tener una mayor eficacia o valor en peso o en evidencia científica. Y ya acercándonos al final de la presentación, aquí un gráfico que nos va a decir que de varias entidades químicas postulantes, fíjense, de aproximadamente cada 10.000 o de cada 25.000, apenas una llega al proceso de registro a lo largo de 12 años y millones de dólares involucrados para este proceso, ¿no? Entonces es muy, muy costoso, muy complejo. Se trata de evitar, para reducir los costes, aquí se trabaja mucho con modelos computacionales. Y aquí un pequeño algoritmo para saber si es útil o no es útil seguir los pasos, ¿no? Entonces nos deberíamos preguntar, el medicamento que existe, si ya existe una terapia, ¿existe algún efecto adverso que sea indeseable? Si, si la respuesta es correcta, entonces no es útil hacerlo, ¿no? Pero si el medicamento que yo tengo no
tiene este efecto adverso, entonces yo puedo trabajar sobre ver el potencial de utilizar ensayos clínicos, ¿ya? Si no es posible hacer los ensayos clínicos, entonces no lo usamos, pero si es posible hacer los ensayos clínicos, sí los hacemos. Y si en el ensayo clínico vemos significancia estadística, que sea mejor de la terapia versus el placebo o de la terapia versus el gold estándar, también puede ser que no sea tan bueno como el gold estándar, pero sea 10 veces más barato, también eso vale, digamos. Entonces puedo seguir, y si no, pues mejor no, ahí paro mi trabajo. Y si sí tiene una significancia estadística, estos beneficios son en costo-beneficio o en magnitud son muy buenos, porque si ya existe toda la maquinaria para producir, de que sea una aspirina, no voy a cambiar toda mi maquinaria para hacer una aspirina B si el beneficio es muy pequeñito, ¿no? Entonces, si realmente hay un cambio muy grande en alguno de los aspectos, entonces sí voy a realizar el ensayo. Aquí también obviamente entra la parte de comodidad del paciente, efectos adversos, entra costo-beneficio que uno tiene que evaluar, ¿no? Muy bien. Ahora vemos las excepciones, ¿ok? Cuando hay una situación excepcional donde yo necesito urgentemente un medicamento porque se llama huérfano porque no existe ningún otro medicamento, porque es de daño necesario por el surgimiento de una nueva enfermedad, etcétera. Entonces yo puedo hacer lo que se llaman ensayos clínicos de fase adaptativa. ¿Qué se basa esto? Que yo no voy a seguir todos los pasos, o sí voy a seguir los pasos, pero de forma más acortada, en un modelo flexible. Es decir, cuando llego a un ensayo clínico, yo primero muestro todo mi borrador con todo lo que voy a hacer, con las fechas, los niveles, las dosis, etc. En cambio, en estos ensayos clínicos en fase adaptativa, yo a medida de que voy descubriendo el fármaco, voy adaptando mi ensayo clínico, ¿ya? Esto es lo que ha pasado actualmente con el tema de las vacunas. Son muy flexibles. Ustedes han visto que tarda 12 años y las vacunas se han lanzado en menos de un año de ensayos. Y pues eso ya es mucho desde cero. O sea, se trabaja mucho porque obviamente el beneficio también es enorme. ¿Okay? Y tenemos aquí otra excepción que serían los ensayos clínicos de no inferioridad. ¿Qué se basa estos ensayos clínicos? Se basa en que yo tengo un medicamento que no es más efectivo que mi gold estándar, pero no es peor. Es decir, no es peor con un cierto margen. Puede ser que yo tengo el medicamento A y el medicamento B, ¿no? El medicamento A no funciona tan bien como el B, pero tiene algún tipo de ventaja. Por ahí se puede ser inhalado y este otro no. Entonces ya es una ventaja. Pese a ser un poquito inferior, no es tan inferior, pero tiene algún tipo de ventaja. Entonces ahí también podría utilizar mi ensayo clínico y se justifica la ventaja de este ensayo clínico. ¿Ok? Bueno, ya vamos casi una hora de conferencia. Espero que haya quedado claras las cosas. Hay muchísimo que hablar sobre ensayos clínicos. La parte preclínica es muy, muy, muy amplia. No hemos visto ni un pedacito todavía de la parte ética. No hemos visto nada de estadísticas ni de ERES, que me imagino que lo van a ver ustedes posteriormente, porque hay mucho material todavía que observar y sé que van a aprender también bastante. Los invito a revisar los textos que tengan a disposición si desean dedicarse a hacer los ensayos clínicos, ¿no? Y bueno, aquí para terminar, porque es importante el tema de con eso quede clarito.
Y pues esto es lo que pasa cuando es un open label. Normalmente uno puede terminar con nuestros pacientes así, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan una buena jornada.